así. Muy bien, hermanos. Hermana Carlita, por favor. Bien, hermanos, una vez más, amigos también en esta mañana, estoy viendo, como dije al principio, personas que nos están visitando. De verdad nos sentimos muy, muy honrados y queremos que permanezca con nosotros porque viene el menú principal. Permítame que use esta expresión, viene el menú principal, que es la palabra de Dios en esta mañana. Quiero empezar con una pregunta, pero antes desearía orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar un momento, vamos a hablar con Dios y que Dios sea quien dirija este tiempo. Oramos, por favor. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana. Oh bendito Dios, tus misericordias son nuevas cada día y queremos manifestar, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración hacia usted. La gloria sea para usted, Señor, en este día. Y amado Dios, bendiga a cada familia representada en esta mañana aquí mediante esta plataforma. Y gracias por darnos esa bendición de poder transmitir su palabra, su mensaje a través de ella. Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, que toda distracción, Señor, sea sacada y que solamente nos enfoquemos en tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, su Hijo, Señor, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, quiero empezar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué significa para el mundo Semana Santa? Yo sé que ahorita no estamos en la iglesia así viéndonos en el templo y que puedan participar, pero yo sé que de repente va a venir a sus mentes algunas respuestas. ¿Qué significa para el mundo Semana Santa? Aquellos que hemos estado sin Cristo, antes de venir a los pies del Señor, definitivamente Semana Santa significaba pues un fin de semana en la playa, un fin de semana largo, de repente por ahí con bebidas o de repente ahí con las amistades o simplemente salir y relajarse. Para nosotros antes de Cristo esa era la Semana Santa. ¿O cómo lo ve el mundo? Bueno, el mundo lo ve así, ¿no es cierto? Otros de repente pueden ver la necesidad de la reverencia en esos días. ¿A qué me refiero? Yo no sé si usted se acuerda, hermano, hermana, yo no sé si usted se acuerda cuando en los canales de televisión, llegado el día jueves, el día viernes, no había ningún programa de farándula o de lo que sea. Todo era sagrado, ¿no? Todo era sagrado en ese momento. Ponían de repente películas de Jesús, ponían la serie de los 10 mandamientos, ponían ciertas películas religiosas y no había nada de ello. Entonces, ¿pero qué ha sucedido hoy en día? Hoy día ni siquiera hay el respeto, ni siquiera hay la reverencia, siguen pasando sus programas normal, tanto en radio, televisión, y no hay ese respeto, no hay esa reverencia. Para el mundo es así. Para ellos, Semana Santa significa darse un escape, liberarse por un momento, desestresarse por un momento y solamente eso queda ahí. Entonces, es más, cuando empiece el año, investigan inmediatamente qué feriados cae este año 2021. A ver, quiero ver acá. Semana Santa, tal día, muy bien. Día de la Madre, tal día. En fin, comienzan a buscar sus feriados y es ahí donde comienzan a agendar sus vidas, ¿no es cierto? Todo lo que gira en torno a ellos. Para el mundo es así, es Semana Santa. Pero hermano, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué significa Semana Santa para el creyente? ¿Cuál es el valor de la Semana Santa? ¿Qué implicancias hay en la Semana Santa? Un evento que hace 2000 años atrás, esto se registra en las escrituras, ¿qué elementos, qué implicancias, cuál es la importancia, cuál es el verdadero valor que el creyente le da a la Semana Santa? Obviamente, todo esto se resume, hermano, y radica en un solo elemento. Permítame bien lo que le voy a decir en esta mañana. El valor, el significado, la implicancia de la Semana Santa radica en un solo elemento y es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermano, la gran verdad es que sin ella, sin la sangre de Cristo, no existe esperanza de una relación con Dios. No existe garantía de salvación, no existe la esperanza en la vida eterna. Si nos vamos a la palabra de Dios, si nos vamos a la Biblia, hermano, la Biblia nunca, escúchame bien, nunca evita mencionar la sangre. De hecho, hermano, está toda ella como un hilo rojo que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis.
Así se describe la sangre de Cristo como un hilo rojo a través de estos libros. Alguien dijo una vez, si se eliminan de la palabra de Dios las referencias a la sangre, lo que quedaría solamente sería un libro de historia y de literatura. Hermano, todo lo que Dios considera importante jamás debe ser ignorado, jamás debe ser soslayado. Todo lo que Dios considera importante, usted y yo también debemos considerarlo importante. Levítico 17:11 nos dice que Dios dio la sangre para hacer expiación por la vida de la carne y porque la vida de la carne está en ella. Y es precisamente, hermano, que ella, la sangre, hace posible que nazcan otros elementos que son importantes y que marcan, hermano, la importancia de aquella Semana Santa, más de 2000 años atrás, pero que se extiende hasta el día de hoy. Sí, esos elementos que vamos a ver en esta mañana, usted va a ir apuntando uno por uno, pero todos esos elementos que marcaron hace más de 2000 años atrás la vida de los primeros creyentes también sucede hoy en día. Entonces, basado en este elemento que es la sangre preciosa de Cristo Jesús, ¿qué significó, hermano, derramar su sangre? El Hijo de Dios, el Hijo encarnado de Dios, ¿qué significó para él derramar su preciosa sangre hace más de 2000 años atrás y darle ese verdadero valor a la Semana Santa? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que el primer elemento que esto trae, hermano, es la expiación. La expiación es lo que vamos a ver. Usted puede anotar ahí en su cuaderno y el primer elemento que vamos a ver en esta mañana es que uno de los beneficios, uno de los elementos importantes que trajo la sangre de Cristo Jesús es la expiación. Pastor, ¿qué es expiación? ¿Qué significa expiación? Es muy sencillo. Tal como se usa en el Antiguo Testamento, significa cubrir. Expiación significa cubrir. Por medio del sistema de cultos, hermanos, con sacrificios de sangre, que obviamente eran establecidos por Dios, los pecados de la humanidad eran cubiertos por la sangre de animales inocentes. Vamos a hacer un poco de historia acá. Ahora, la gravedad del pecado, hermanos, se revela justamente por el inmenso costo de la expiación. Es decir, la pena es la muerte y debe ser pagada por el culpable por un sustituto que sea aceptable. ¿Ok? Ahora, para cubrir los pecados, y es aquí donde hacemos un poquito la historia, para cubrir los pecados, hermanos, los animales que se ofrecían tenían que ser perfectos. Eso era de acuerdo a la ley. Cada animal que se presentaba como un sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto, cada animal. Todo sacrificio sobre el altar era un cumplimiento de la pena de muerte exigida por la ley de Dios. Este sistema, hermano, de sacrificios enseñaba a las personas que Dios es santo, que Dios es 3 veces santo, que las transgresiones deben ser castigadas y que la expiación por el pecado se lleva a cabo solo a través del derramamiento de sangre. La misma escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hermanos, este plan era una prefiguración, es decir, anticipaba de lo que vendría después. Y ya, hermano, que los sacrificios de animales solo pueden cubrir el pecado, un cordero final era necesario para eliminar toda la iniquidad del hombre. ¿Ok? Ahora, recordemos esto. Todos hemos pasado por esta lectura de Juan el Bautista en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y nos dice que estando Juan el Bautista en el río Jordán, él dijo estas palabras en Juan 1:29. Él dijo así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, el sacrificio perfecto por los pecados había llegado. ¿Te imaginas a Juan el Bautista viendo a Jesús en ese momento acercándose y él pudiendo pronunciar esas palabras y dice, he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús había venido al mundo, hermano, para cumplir el asombroso plan de la redención del Señor con el derramamiento de su sangre preciosa. Acompáñenme un momento, por favor, a Primera de Pedro. Vayamos un momento a Primera de Pedro. Acompáñenme en su Biblia. Le doy unos segundos para que usted pueda ubicarlo. Y nos dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Recuerde, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Ok? Capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así, espero que haya llegado al libro, Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. Jesús, hermano, no solo era un hombre, era el Hijo de Dios encarnado. Su nacimiento, hermano, la Biblia lo describe como un acontecimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. Además, hermano, ningún padre terrenal le transmitió algún pecado. Jesús era el perfecto. Jesús era el inmaculado Hijo de Dios. Su vida, hermano, fue la única, sin imperfección. Y por eso el único sacrificio adecuado por la culpa de toda la humanidad. Este es el acto de la expiación, del cubrir nuestros pecados. Sin la sangre de Cristo, hermano, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, con nuestro Dios. Y debido, hermano, a que Dios es santo y 3 veces santo, nuestro pecado bloquea cualquier posibilidad de relación con Él. Pero ¿qué sucede? Por su amor, hermano, Dios puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús, hermano, ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre. Y aquí hay un dato, hermano. El sacrificio, nos dice en el Antiguo Testamento, este sacrificio se ofrecía solamente una vez al año por el sacerdote. Creo que todos hemos escuchado esto, en algún momento se ha enseñado, pero este sacrificio se hacía solamente una vez al año. El sacerdote iba hacia el tabernáculo y mataba a un animal, y este sacrificio se hacía una sola vez al año por los pecados del pueblo. Pero déjeme decirle, hermano, una gran verdad. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Cristo derramó por única vez su sangre y lo hizo para siempre. Y en él tenemos justamente el perdón de nuestros pecados. Entonces, el primer elemento que conlleva la importancia, el valor que tiene la Semana Santa, hermano, es que debemos ver que trae la expiación. Trae la expiación, y esto es por medio de la sangre de Cristo. Esos son elementos importantes, hermanos, que debemos revisar, estudiar, meditar cada vez que vienen estas fechas. Hoy día, domingo 21, estamos iniciando ya lo que es la celebración de esta Semana Santa que viene. Así que recordemos el primer elemento, que es la expiación, que en el Antiguo Testamento
Tenían que sacrificarse animales sin ninguna mancha, sin ninguna imperfección, y que eso ya no bastaba. Ahora era necesario solamente un único cordero, perfecto, sin mancha, inmaculado, que era y que es Cristo Jesús. Entonces, ese es el primer elemento que uno puede ver, la expiación. ¿Qué más conlleva esta Semana Santa? ¿Qué más, qué otro elemento aparece en esta etapa? Es la redención, hermano. Usted y yo hemos sido redimidos. Este es el segundo elemento, la redención. ¿Qué significa redimir? Bueno, sencillo. Redimir significa rescatar. ¿Ok? Eso significa redimir, rescatar. Jesucristo, nuestro Señor, fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud del pecado. Usted y yo tal vez digo yo, nos consideremos buenas personas y que no somos esclavos del pecado, pero no importa, hermano, lo virtuosa que pueda parecer una persona, todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y así lo dice la Escritura. Creo que todos recordamos el pasaje de Romanos 3:23. Dice, por cuanto algunos, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos pecadores, todos. Acá no hay nadie que pueda decir, bueno, no, yo creo que no me considero de esa manera y soy una persona buena. No, la Biblia afirma de que todos hemos nacido pecadores. Para hacernos libres, hermano, había que pagar un precio muy alto. Jesús pagó el precio precisamente que Dios exigía para satisfacer su justicia santa. Quiero que busquemos un momento, por favor, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mire lo que nos dice Ezequiel. Antiguo Testamento está antes de Daniel y después de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Nos dice así. Ezequiel capítulo 18 nos dice de esta manera. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que nos dice la primera parte de este versículo de Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, el costo de nuestra redención fue la preciosa sangre del perfecto Hijo de Dios. Y Él hizo ese sacrificio en nuestro lugar. ¿Me dejo entender? Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos todo este sacrificio, pero Cristo lo hizo, Él nos redimió, Él pagó un precio muy alto y el precio alto fue su sangre para redimirnos, para rescatarnos. Y por cuanto el Padre, hermano, nuestro Dios, aceptó el pago que Cristo hizo, usted y yo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y es más, hemos sido recibidos por el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir en la libertad de la obediencia al Padre. Entonces encontramos claramente, hermano, la expiación, el cubrir nuestros pecados con la sangre de Cristo, el Cordero perfecto de Dios, pero también hemos sido redimidos. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Este es el segundo elemento, hermano, que viene a ser la redención. Qué importante es conocer estos elementos, qué importante es conocer cada uno de estos aspectos, hermano, para saber qué es lo que en buen sentido celebramos o recordamos. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo elemento. Ya vimos lo que es expiación, hemos visto lo que es redención, y ahora, ¿qué más significa? ¿Qué otro elemento aparece en esta etapa? Hermano, usted y yo tenemos perdón. Perdón. Este es el tercer elemento. Significa perdón también la Semana Santa. ¿Ok? Usted y yo obtenemos perdón. La mayoría de las personas, hermano, tiene la idea
tal vez inequívoca, ¿no? O equivocada, perdón, de que el Señor los perdonará con solamente pedírselo, ¿no? La gente piensa así, ¿no? Que solamente con el hecho de pedir Dios va a perdonar. Pero lo que no entienden es que la base, hermano, el fundamento de su perdón no es su petición, sino qué cosa, el pago que Cristo hizo de su deuda. Hermanos, el Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien se lo pida. Su santidad, hermano, no le permite pasar por alto el pecado. Tiene que ser castigado. Su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Por eso, hermano, solo por la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, el Padre, tiene una base legítima. ¿Para qué? Para perdonar justamente a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. Es ahí donde encuentra perdón. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice de esta manera. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice así, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos, es decir, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay nada, hermano, que podamos hacer para ganarnos su perdón. No hay nada que usted y yo podamos añadir a lo que Cristo ya hizo para obtener el perdón en nuestra vida. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas. Precisamente, hermano, precisamente porque usted y yo no podíamos pagar nuestra deuda del pecado, Jesús la pagó. Jesús la pagó por nosotros. Estoy seguro que sin la mediación de Cristo, hermano, no tendríamos ninguna esperanza de perdón. Pero a través justamente de este sacrificio de Cristo Jesús, usted y yo tenemos perdón. Hemos visto la expiación, hemos visto la redención, el rescate que Cristo pagó, pero también vemos ahora que tenemos perdón. Qué importante, hermano, es revisar estos elementos. Tenemos en perdón solamente por la sangre de Cristo, también obtenemos perdón en nuestra vida. ¿Y perdón por qué? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. Otro elemento, la justificación. La justificación. Hace unas semanas estábamos viendo esto, estudiando el libro de Romanos, si alguno recuerda. Pero hermano, este es otro elemento que también es importante analizarlo. La ira justa de Dios, la Biblia nos dice que va a caer sobre la humanidad, esta humanidad pecadora. Acompáñenme por favor un momento al libro que hemos dado lectura bíblica, Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 5, por favor, versículos del 8 al 10. Y como dije, es que la ira justa de Dios, hermano, en cualquier momento va a caer sobre esta humanidad pecadora. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo inclusive pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, es decir, por Cristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hermano, quienes son justificados por la sangre de Cristo, ellos serán salvos de ese terrible castigo que le compete y que le tocará a esta humanidad si es que antes no se arrepiente. Pero somos justificados también por Cristo. La justificación, hermano, significa que el Padre, que nuestro Dios
acepta la muerte de su propio Hijo como el pago total por nuestro pecado. Eso es lo que significa justificación. Ahí está en su libro usted en Romanos 5. Ok, retroceda una página y dice Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Siendo, verso 24, siendo justificados, y mira, gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, es decir, Cristo, sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús, hermano, Jesús es el sustituto perfecto. Él no es un sustituto, Él es el sustituto perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios sin pecado, sin mancha, perfecto. Y además, hermanos, somos declarados justos a los ojos del Señor. Pensemos en esto, hermano. Pensemos en la justificación como una transacción legal en la que Cristo puso todas nuestras iniquidades en su cuenta y luego la pagó en su totalidad. Yo no sé a cuánto de ustedes quisiera que le pase esto, ¿no? Gracias a Dios hasta ahora no me ha pasado, pero imagínense, voy a hacer una pequeña ilustración. Usted, aquellos que tienen auto, aquellos que tienen un carro, una movilidad propia, usted está pasando por la calle y usted, bueno, conscientemente se pasó la luz roja, no tenía el cinturón, no estaban las luces encendidas, no tenía el brevete, cualquier cosa de esas, cualquiera de esas faltas, eso merece una multa. ¿Se imagina usted, hermano? Viene el policía, saca su tablita y comienza a escribir y dice, le voy a multar. Y esta multa cuesta tanto por esta falta que usted ha cometido. Y usted dice, bueno, sí, efectivamente, merezco esa multa y merezco pagar esa multa. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede si ese policía comienza a escribir su boleta, comienza a hacer todo el listado de lo que ha pasado, le coloca la multa de no sé cuántos miles de soles y el mismo policía se encarga de pagar esa multa? ¿Se ha puesto a pensar usted eso, hermano? Qué bueno sería, ¿no? Que el policía que le pone la multa, él mismo le paga la multa. ¿Qué le parece? Hermano, así lo hizo Cristo. Él llevó nuestras culpas. Él nos justificó, hermano, por su sangre. Él llevó todas nuestras cargas. Él pagó, hermano, lo que usted y yo deberíamos pagar. Por eso ahora cuando Dios nos mira, ahora cuando Dios nos ve, lo hace a través de ¿quién? Lo hace a través de Cristo. Ya no somos culpables, sino todo lo contrario, somos declarados legalmente justos, aunque a veces no siempre actuemos como tales, ¿no? Pero nos ha declarado justos legalmente, somos justificados. Había un acta en contra de nosotros, pero Cristo nos justificó. Cristo nos justificó. Hermano, qué privilegio tan maravilloso es ser justos a los ojos del Señor. Ahora, eso no significa que los creyentes pueden hacer todo lo que quieran, ¿no es cierto? Bueno, ya soy justificado por la sangre de Jesús, me ha declarado justo delante del Padre, Él ha perdonado todos mis pecados y bueno, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. No voy a seguir viviendo como antes vivía mi vida. No,
Hay que recordar, hermano, lo que dice Primera de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues. En otras palabras, porque habéis sido comprados por precio, entonces glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Darle la gloria a Dios, hermano, a través de nuestra vida, con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Si usted siendo justificado, hermana, si usted siendo justificada por la sangre de Cristo, queremos vivir nuestra vida como antes lo vivíamos, permítame con todo respeto, estamos pisoteando el nombre de Jesús. Amén. Somos justificados por la sangre de Cristo. Sí. Nos ha hecho, nos ha liberado, nos ha redimido. Sí. Pero hermano, eso no compete al creyente genuino, nacido de nuevo, decir, voy a vivir mi vida como yo desee y voy a continuar igual. No, porque habéis sido comprados por precio, glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo. Hermano, somos hijos de Dios, pero si comenzamos a actuar como hijos del diablo, hermano, nuestro amoroso Padre Celestial hará uso de la disciplina para hacernos entrar de nuevo en razón. Hermano, el regalo de la justificación debe motivarnos, más bien, nos debe motivar a vivir una vida que refleje nuestra condición libre de culpa delante de Dios. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Él nos ha declarado justos. Él mismo. Otro elemento, sigamos avanzando. ¿Qué otro elemento conlleva esta Semana Santa? ¿Qué otro elemento que impactó esta semana hace 2000 años atrás? ¿Qué otro elemento impacta también ahora? Es la reconciliación. Apúntelo, por favor. Es la reconciliación. Mire todos estos elementos que estamos viendo, ¿no? La justificación, la redención, el perdón que tenemos en Cristo, esa expiación, ese cubrir nuestros pecados con la sangre de Cristo. Todos estos elementos, hermano, tienen el impacto también hoy en día. El siguiente es la reconciliación. Cuando una relación, hermanos, se caracteriza por la separación y la hostilidad, se convierte en una relación de ¿qué? De aceptación y restauración. Ese cambio se conoce como reconciliación. Aquellos que estamos casados, ¿no les ha pasado? Aquellos que tenemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿no les ha pasado, hermano, que a veces, ¿no es cierto? Es saludable a veces que haya estas cositas en nuestro matrimonio, por ahí un pequeño conflicto, ¿no? Un pequeño problema, pero hermano, hermana, póngase a pensar en ese momento cuando llega la reconciliación. Qué bonito es cuando llega la reconciliación, ¿no? Es hermoso cuando llega ese tiempo. Y no sé cómo usted celebrará la reconciliación, pero con mi esposa, wow, es muy bonito. Pero hermano, en el momento, y eso tenemos que ir hacia atrás, en el momento que Adán y Eva desobedecieron al Señor, la relación entre Dios y la humanidad fue rota. La relación entre Dios y la humanidad fue resquebrajada, fue separada. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre? Hermano, Él tomó la iniciativa de ofrecer restauración mediante su Hijo. No es que el ser humano busque a Dios, sino que Él tomó la iniciativa, hermano, de ofrecer una restauración, de poder reconciliar al mundo con su propio Hijo desde un inicio. Y es por eso que por medio, hermano, una vez más, es por eso que por medio de la sangre de su cruz, Cristo hizo posible la reconciliación al hacer la paz entre Dios y el hombre. Y además de eso, hermano, Cristo nos presenta libres de culpa delante del Padre. Por favor, acompáñenme a Colosenses. Estamos en Romanos, siga avanzando, Primera de Corintios, segunda
de Corintios, Gálatas, Efesios, siga avanzando, Tesalonicenses. Y antes de llegar, obviamente, antes de llegar a Tesalonicenses, ahí está Colosenses, capítulo 1, por favor, capítulo 1, versículos 19 al 22. Colosenses, capítulo 1, 19 al 22. Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 22. Veo que algunos están buscando muy bien. Cuánto me gustaría escuchar el mover de sus hojas, pero no se puede. Ok, dice así, capítulo 1, versículos 19 al 22 de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él, escuche bien, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bendito sea el Señor, hermano. Antes que éramos extraños, antes que éramos enemigos de Dios, ahora nos ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, mira hermano, y sin mancha, y es más, irreprensibles delante de él. Qué precioso, hermano, qué precioso saber que la reconciliación de Cristo, a través de Cristo, nos permite presentarnos así delante de Dios, hermano. Todas las barreras, hermano, han sido quitadas y todo creyente tiene la posibilidad de gozar de una relación personal con el Señor. Tiene ese privilegio de ser reconciliados con Dios mismo. Éramos enemigos, éramos extraños para Dios. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él tomó precisamente la iniciativa. Esta iniciativa le corresponde a Dios. Otro elemento, sigamos avanzando. Creo que continuamente hablamos también de este elemento, siempre, la santificación. Este es el otro elemento, la santificación. Hermano, en el momento de la salvación, en el momento que usted viene al Señor, en el momento que usted cree en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, de mi vida, en ese momento, hermano, Cristo nos santificó con su sangre al aplicarla a nuestra vida. Permítame leerles, por favor, Hebreos 13, versículo 12. Permítame leerlos, por favor, usted puede anotarlo. Hebreos 13, 12 dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto significa, hermanos, que fue apartado como un hijo de Dios. Usted y yo hemos sido apartados como un hijo de Dios. ¿Para qué? Para vivir para Él. A partir de ese momento, hermano, cuando usted vino a los pies del Señor, cuando creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento Dios lo apartó a usted. Dios me apartó a mí para vivir para Él. Nos sacó de un mundo de pecado, esclavos del pecado, éramos enemigos de Él y nos puso ahora para servirle a Él. Nos sacó del mundo y ahora nos toca dedicarnos a Él. Usted fue salvado, hermano, usted fue redimido, usted fue justificado, usted fue reconciliado y es más, usted fue santificado, apartado para un uso especial para Dios. ¿Qué es la santificación, hermano? ¿Qué es la santificación? Es el proceso por el cual precisamente Dios nos transforma continuamente a la imagen de Jesucristo, su Hijo. A medida que crecemos en qué? En santidad,
a medida que crecemos en obediencia, a medida que crecemos en conocimiento, entonces, Dios, mi hermano, Dios nos va transformando continuamente. La salvación, hermano, y eso lo debe quedar muy claro, la salvación, hermano, no es el punto final, sino el comienzo de los propósitos de Dios para usted y para mí. Mucha gente dice, yo llego, ya soy salvo, amén, gloria a Dios, y gracias a Dios mío que soy salvo. Hermano, no es cuestión de llegar a la cruz de Cristo. Ahí no acaba todo. Ahí empieza todo más bien. Ya hemos sido colocados, somos santos delante del Señor. Muy bien, esa es la posición que Dios nos da. Somos santos, somos apartados para Él. Pero acá empieza un proceso. ¿Cuál es? La santificación. En este mundo caído, en este mundo, hermano, donde nos ha tocado vivir, en este mundo donde somos cada día enfrentados con tentaciones, con aflicciones, con pruebas, cada día, hermano, usted y yo debemos vivir santificándonos, apartándonos del pecado y dedicándonos a Dios. Eso es santificación. ¿Somos santos? Amén. Todos somos santos. Cristo nos puso en esa posición, pero ahora nos toca vivir ¿en qué? En santidad. Conformándonos a la imagen de Cristo cada día. ¿Por qué, hermano? El objetivo de Dios es renovar todos los aspectos de nuestra vida para que usted y yo podamos llegar a ser sus siervos, embajadores en un mundo perdido. Si usted sabe, hermano, la misión que tenemos, ¿no es cierto? Por eso es nuestra misión, mostrando al mundo la luz del Evangelio. A ver, acuérdense, mostrando al mundo la luz del Evangelio, ¿a través de qué? De vidas transformadas. Si nuestras vidas no están siendo transformadas continuamente conforme a la imagen de Cristo, ¿de qué manera podemos mostrar la luz del Evangelio? Nuestras vidas tienen que ser transformadas continuamente, hermano. Por eso este elemento también es muy importante, la santificación. Y este proceso, hermano, va a continuar por toda la vida, hasta que venga el Señor, porque el Espíritu Santo vive en cada creyente, hermano. ¿De qué manera? Guiando y fortaleciendo cada uno de ellos para que sigan adelante. Esta etapa de la santificación, hermano, va a seguir hasta que venga el Señor. Recuerde una cosa, Él nunca nos va a abandonar. Hay siempre un paso más que dar en nuestro avance hacia la semejanza de Cristo y del servicio productivo para nuestro Dios. Así que, hermano, ese es otro elemento importante que debemos recordar en esta época. La santificación también. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Acceso a Dios. Acceso a Dios. También tenemos acceso a Dios. Y todo, hermano, esto es por la sangre de Jesucristo. También tenemos acceso a Dios. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, por favor. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Espero que todos estén llegando. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, lo que nos dice aquí en este pasaje de Hebreos que acabamos de leer, nos dice que podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo
por la sangre de Cristo. Una vez más, hermano, hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de historia aquí en esta mañana. Hagamos un poquito de repaso. En el Antiguo Testamento, hermano, este lugar santísimo era el recinto íntimo del tabernáculo o del templo donde moraba Dios sobre el arca del testimonio. ¿Ok? El sumo sacerdote, recordemos esto, el sumo sacerdote era el único que podía entrar en este lugar tan sagrado y solo podía hacerlo una vez al año, como lo dijimos hace un momento. ¿Para qué? Para hacer expiación por sí mismo, porque el sacerdote recibía perdón a través de este sacrificio también, pero también por los del pueblo, por toda la nación. Entonces, después, hermano, de una cuidadosa preparación con una liturgia sagrada, el sacerdote entraba con la sangre de un animal para rociarla sobre el propiciatorio. Hermano, hoy día la única razón por la que los cristianos, el creyente, puede acercarse a Dios es porque espiritualmente hablando, hermano, estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Cuando Jesús, hermano, ofreció su vida como un sacrificio por los pecados del mundo, ¿qué fue lo que sucedió? El velo del templo que separaba a Dios del pueblo, la escritura dice, se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo se rasgó en dos, hermano, de arriba abajo. Y este hecho, hermano, sobrenatural, significaba la aceptación del Padre del sacrificio de Cristo que abrió el camino hacia su presencia. Tenemos ese acceso, hermano, a la misma presencia de Dios. A veces escucho a los hermanos, y está bien, siempre escuchamos y siempre recepcionamos sus peticiones. Pastor, ore por ello. Pastor, ore por esto. Ore por mí. Ore. Está bien, sí, nos apoyamos en oración. Pero hermano, el mismo acceso que yo tengo al Padre, ese mismo acceso lo tiene usted. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, ese mismo acceso usted lo tiene al Padre. Podemos entrar confiadamente orando, podemos entrar confiadamente ante nuestro Padre Celestial. Usted y yo tenemos ese mismo acceso, hermano. Ahora no hay necesidad, hermano, no hay necesidad, gracias a Dios, de sacrificar un cordero cuando queremos acercarnos a Dios. No tenemos que buscar un macho cabrío, no tenemos que hacer ningún sacrificio ni derramar nada de ello. Claro, si usted quiere sacrificar un chanchito para hacerlo al palo, es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa ya. Pero hermano, hablando de un sacrificio, ya no tenemos que hacer nada de ello. Eso ya no, porque es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que fue a la cruz. Cada vez que entramos al trono del Padre, hermano, en oración, es como si Jesucristo nos mirara y dijera, aquí está uno de los nuestros. La sangre ha sido aplicada. Hermano, y quienes no han aceptado, escuche bien esto, amigo, amiga, quienes no han aceptado ser cubiertos por la sangre de Cristo, no tienen esa seguridad, no tienen esa seguridad. Pero el Señor, hermano, promete escuchar y responder las oraciones de sus hijos. Y quizá no exactamente de la manera que ellos esperan o que esperamos, pero siempre, hermano, de acuerdo con su sabia y tierna y perfecta voluntad. Entonces, hermano, también tenemos ello, tenemos el acceso a Dios. Y por último, un elemento más en esta mañana, un elemento más. Hermano, existe una limpieza diaria. Una limpieza diaria. Este es el último elemento. Como creyentes, como hijos de Dios, hermano, somos declarados justos, lo hemos visto hace un momento, en el momento de la salvación. Pero no somos perfectos en la práctica. Qué bueno fuera, ¿no? Hoy ya vine a Cristo y no peco más. ¿Se imagina, hermano, ese efecto?
No, vine a Cristo, ya recibí a Cristo en mi corazón y ahora sí, por fin, ya no peco más. Uy, qué libre me siento, qué descargado, ¿no? Ya no voy a pecar más. Qué bueno fuera que esto suceda así, hermano. Pero escuche bien, aunque hemos sido perdonados por todos los pecados pasados, presentes y futuros, escúcheme bien, aún tenemos la necesidad de limpieza continua por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para mantener abiertas nuestras líneas de comunicación con el Señor. Continuamente debe haber una limpieza en nuestra vida. Recuerde que el pecado, hermano, bloquea nuestros oídos, impidiéndonos escuchar la voz de Dios y nos priva del poder para vivir como debemos hacerlo usted y yo. Necesitamos una limpieza continua, siempre, hermano. Cada vez que venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, la Biblia nos dice que Él nos perdona. ¿Quiere usted comprobarlo? Léalo, por favor. Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Ok, Primera de Juan. Mire lo que dice el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es cierto. No, yo no peco. No, sí pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, ¿qué dice? Es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Yo me siento mal. Sí, ya vimos la semana pasada, habíamos visto de que no solamente es cuestión de tener conocimiento de pecado, sino conciencia de pecado. Y si tenemos conciencia de pecado, entonces, hermano, no nos sintamos mal. Vengamos con esa libertad al Señor, porque yo sé que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y que yo los confieso delante de Él. Si es que yo los confieso delante de Él, hermano, Él perdona mis pecados. La sangre de Jesús, hermano, es preciosa, porque Él es el único que pudo pagar el castigo por el pecado del hombre y de esa manera satisfacer la justicia divina. Hermano, si Él no hubiera aceptado venir a la tierra, morir en nuestro lugar, toda la humanidad, hermano, habría quedado separada para siempre de Dios, siempre. El Señor Jesús, la Biblia dice que Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es nuestro abogado ante Dios, hermano. Está como un abogado entre nosotros y el juez. ¿Y sabes qué? Él obra a nuestro favor. Hermano, cuando el pecado se yergue para condenar, Cristo se levanta y dice, es inocente, le dice a su Padre. Él es inocente, está cubierto por mi sangre y está justificado. Todo esto, hermanos, se lo debemos a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermanos, reflexionemos en estas semanas, en esta semana que estamos empezando. Reflexionemos en cada elemento que hemos visto en esta mañana. El mundo trata de distraernos con otras cosas, lo cual no significa recordar con reverencia aquella Semana Santa que cambió la historia de la humanidad. Pero Cristo Jesús fue quien cambió, hermano, esa historia. Con estos elementos que hemos visto, hermano, el hecho de la limpieza diaria,
el hecho, hermano, de nuestro acceso a Dios que tenemos a través de la sangre de Cristo, esa santificación que usted y yo debemos vivir continuamente, haber sido reconciliados con nuestro Padre Celestial, haciendo enemigos, ahora somos reconciliados y es más, Cristo nos declaró justos. Cristo nos declaró justos, hermanos, delante de nuestro Dios. Tenemos ese perdón de parte de nuestro Dios siempre y tenemos redención y sobre todo esa expiación que Cristo Jesús logró sobre nuestros pecados. Hermanos, que en esta mañana estos elementos nos hagan recordar de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y no solamente nos quedemos ahí, sino que debemos compartir este mensaje a otras personas también. ¿Qué significa realmente Semana Santa? ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene realmente Semana Santa? ¿Qué conlleva? ¿Qué implica recordar aquella Semana Santa? Aquella Semana Santa que tuvo un poder hace más de 2000 años. Esos mismos efectos se producen hoy en día para todo aquel que viene a Cristo y confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Terminamos en esta mañana, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Dios, te damos gracias. Hemos querido revisar, analizar, recordar cada elemento que se hizo presente, Señor, al momento que usted fue a la cruz del Calvario. En ese camino al Gólgota, Señor, donde vemos sufrimiento, pero que también vemos victoria al final. Pero queremos recordar estos elementos, Señor, para celebrar de una manera justa, verdadera, con reverencia, Señor. Recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos perdonaste, nos justificaste, nos reconciliaste. Señor, podemos tener acceso ante nuestro Padre Celestial. Oh bendito Dios, todo ello, Señor, es producido por usted a través de su Hijo. En esta mañana, Señor, que la iglesia recapacite, que la iglesia, Señor, vuelva a estos elementos, que se atesore, Señor, de cada uno de ellos, de todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que este mundo con sus distracciones, que este mundo con su humanismo, con este mundo con su espalda a Dios, con este mundo que solamente piensa en lo efímero, Señor, con todo ello no nos dejemos desviar de lo que realmente significa o significó lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Bendiga a mis hermanos en esta mañana y también a nuestros amigos que nos están visitando, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.